Hola nuevamente a todos, vamos a seguir trabajando con temas de geometría. Hoy vamos a resolver triángulos obtusángulos. Bueno, antes que nada, ¿no? ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Nosotros sabemos que el ángulo de 90 grados es un ángulo recto, es decir, el que se forma, por ejemplo, con una escuadra. Bueno, un ángulo obtuso es aquel que supera los 90 grados, es decir, es más abierto todavía. Por ejemplo, un ángulo de 100, 110, 120 grados es un ángulo obtuso. Bueno, nosotros sabemos que en los triángulos la suma de los tres lados, la suma de los tres ángulos tiene que dar siempre 180 grados. Repito, en un triángulo cualquiera, la suma de los tres ángulos interiores tiene que siempre, esta suma tiene que siempre dar 180 grados. Entonces, ¿es posible fabricar un triángulo con un ángulo obtuso? Sí, pero obviamente ese ángulo no puede ser superior a 180, si no ya se pasaría, ¿no? No habría posibilidad de formar un triángulo. Estamos hablando de los ángulos interiores. Entonces, a ver, ¿qué tipo de triángulos se podrían formar con un ángulo obtuso? Bueno, vamos a dibujar uno y vamos a trabajar con ese triángulo. Vamos a suponer que tenemos acá una base que no sé cuánto mide y acá tenemos un ángulo obtuso. Un ángulo que desconocemos, pero que a simple vista tiene más de 90 grados. Y bueno, y ahora unimos los dos extremos y ahí se forma un triángulo obtusángulo. Pues vamos a suponer que en este triángulo el lado que a simple vista parece el más largo, vamos a suponer que mide 10 centímetros, y el lateral derecho, un lateral medio inclinado, mide 9 centímetros. Y vamos a aportar un dato más. Recuerden que para resolver un triángulo siempre necesitamos como mínimo 3 datos. Acá solamente tengo 2. Sabemos que mide más de 90, pero no sabemos exactamente cuánto es. Vamos a entonces aportar a este ángulo de acá abajo. Vamos a suponer que este ángulo tiene una amplitud de 59 grados. Y nos planteamos como objetivo calcular alfa. Justamente el ángulo que a simple vista nosotros estamos viendo que es el ángulo obtuso, el ángulo de más de 90 grados. Bien, una particularidad, ¿no? Una indicación que puede ser clara ya. Si nosotros estamos trabajando en un triángulo obtusángulo, entonces tenemos un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados, siempre el lado que está enfrente de ese ángulo, en este caso el que mide 10, va a ser el lado más largo. Así como en los triángulos rectángulos, el que está frente al de 90 grados, que se llama hipotenusa, es el lado más largo del triángulo. En los obtusángulos, el lado que está frente al ángulo obtuso es también el lado más largo. Quiere decir que este lado mide más que bueno, ya tenemos la medida, sabemos que mide 9 y va a medir más que este también, más que la base. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo alfa? Nosotros sabemos que acá lo de Pitágoras y lo de cateto opuesto, hipotenusa, ya no va porque eso es solamente para triángulos rectángulos. Y acá no hay ángulos de 90 grados. Es evidente que si tenemos un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que supera los 90 grados, ya ninguno de los otros puede ser de 90 porque la suma pasaría de 180 y eso no es posible. Nosotros sabemos que estos tres tienen que sumar 180 grados. Pero bueno, desconozco el de acá arriba, bueno, tengo que ingeniármela con los datos que tengo. Bien, ¿qué vamos a utilizar acá? Bueno, ya lo hemos visto en otro video, el teorema del seno. ¿Qué plantea el teorema del seno? El teorema del seno plantea una igualdad entre dos razones. Razones son fracciones, divisiones, en donde en el numerador debo poner lados, la medida de distintos lados del triángulo, y debajo el seno del ángulo opuesto a ese lado. Es decir, yo, por ejemplo, acá puedo comenzar por el 9 centímetros, y abajo debo poner seno del ángulo opuesto al 9. Si nosotros nos fijamos el lado de 9, el ángulo opuesto es el de acá abajo, justamente el de 59 grados.
Y acá debo hacer lo mismo, pero con otro par, un lado y el seno de su ángulo opuesto. Es decir, siempre acá abajo va a ir seno y va a ir un ángulo y acá tiene que ir un lado. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos el 10 y acá debería ir el ángulo opuesto a 10, que es justamente alfa, que es el que quiero calcular. Bien, planteamos esta igualdad, es una igualdad que nos sirve, que se transforma en ecuación porque de los 4 datos tengo 3, 9, 10 y 59, y el alfa queda como incógnita. Entonces vamos ahora a resolver alfa. Recuerden, esto se hace con pasaje de término. Vamos a pasar alfa primero acá arriba, multiplicando con el 9. El seno de 59 lo paso multiplicando con el 10. Y se puede pasar multiplicando porque interpretamos que esto es una división. Entonces, si este está dividiendo, puede pasar multiplicando y lo mismo el seno este. Ahora voy a pasar el 9, así me queda el seno este solo. 10 por seno de 59 grados. Todo esto dividido 9. Bueno, y acá si quieren ya pueden hacer la cuenta y sacamos cuánto es este decimal. Lo voy a escribir, voy a seguir un poco de este lado. Entonces tengo seno de alfa igual, y bueno, hago esta cuenta. Se puede hacer esta cuenta, después se puede ingresar todo junto, lo mismo. Pero bueno, yo voy a hacer la cuenta, voy a redondear, vamos a trabajar con 3 decimales, 0,952. Bien, y ahora que llegamos hasta acá, recuerden que para calcular el alfa, yo es como que debo pasar el seno, debo anular ese seno para que me quede el alfa solo. Entonces voy a borrar esto, lo voy a copiar acá abajo. Total, ustedes pueden poner pausa y volver acá cuando quieran. Voy a trasladar esto un poco más acá, así se ve más grande. 0,952. Y bueno, y para anular esto entonces se pasa a la inversa del seno, que es el arcoseno, que en la calculadora, en muchas calculadoras nos aparece como seno elevado a la menos 1. Es lo que quiere decir la inversa del seno, así. En muchas calculadoras, tanto del celu como de la compu, como las científicas, aparece así. Bien, el tema es que cuando nosotros hacemos esto con la calculadora, y esto ya lo hemos visto en otro video, nos da un resultado que si ustedes lo hacen esto, les va a dar 72 grados, ya pasado a sistemas hexagesimales, es decir, con grados, minutos y segundos, 15 minutos y 8 segundos. Y acá donde nos encontramos con un tema, ¿no?, que es propio de los ejercicios donde hay triángulos obtusángulos. Este resultado no parece muy lógico, ¿no? Porque nosotros comenzamos todo este tema, la introducción de que era un triángulo obtusángulo, de que era un ángulo obtuso que era mayor a 90 grados. Hicimos un dibujo donde buscamos justamente un ángulo de ese tipo, pero cuando hacemos toda la cuenta, y el proceso que hicimos recién está perfecto, nos dice que el ángulo alfa mide 72 grados 15 minutos 8 segundos. Y acá el profe se equivocó. Se equivocó porque estamos diciendo que esto tiene que medir más de 90 y acá me dice que mide 72. Está mal, evidentemente está mal. Bueno, nosotros nos tenemos que salir de esta lógica, no tan lógica de las cuentas en automático y resultados en automático. Nosotros tenemos que llegar y razonar esto. Evidentemente este resultado no se corresponde con el dibujo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Falló el teorema? Bueno, no falló el teorema, y esto ya también lo hemos visto en otro video. Y esto tiene que ver con la circunferencia trigonométrica. Cuando nosotros estamos trabajando con triángulos obtusángulos y calculamos el valor de un ángulo aplicando el seno a la menos 1 o el arcoseno, entonces tenemos que saber que esta cuenta tiene dos resultados posibles. Un resultado es el que nos da la calculadora, que es este. El otro resultado posible es justamente el ángulo suplementario a este. ¿Qué es un ángulo suplementario? Bueno, se dice dos ángulos son suplementarios cuando la suma de ellos da 180. Por ejemplo, un ángulo de 30 y uno de 150 son suplementarios porque su suma da 180. Un ángulo recto es suplementario de sí mismo porque la suma da 180. Un ángulo de 48
es suplementario con uno de 132 porque la suma da 180. Esos son ángulos suplementarios. Bueno, entonces, la particularidad que tienen dos ángulos suplementarios es que si yo calculo el seno de esos ángulos, da lo mismo. Si el seno de 30 lo mismo que el seno de 150. Seno de 48 da lo mismo que seno de 132. Y así con todos los suplementarios. En particular, el suplementario de este, que vamos a también llamarlo alfa, pero con violeta ahora. Entonces, ¿qué es lo que le falta a esto para llegar a 180? Que sería 107 grados, 44 minutos, 52 segundos. Estos dos son suplementarios porque si los sumamos dan 180 grados. Bien, estos dos ángulos, si yo le calculo el seno, me dan el mismo resultado. Ambos me dan 0,952. Quiere decir que ambos son solución de esta cuenta. El problema es que la calculadora solamente me dice este. Y eso es un problema. ¿Cómo encuentro este otro? Bueno, simplemente le resto 180 grados. A 180 grados le resto el de 72 y me va a dar este. Cualquiera de estos dos podría ser solución. ¿Cómo me doy cuenta cuál de los dos es la solución correcta? Según el dibujo. En este caso, como yo observo que el ángulo alfa mide más de 90 grados, el ángulo alfa correcto es este. Y este resultado debo dejarlo de lado. Entonces, algo importante sobre los triángulos obtusángulos. Cuando nosotros resolvamos un ángulo que sabemos que mide más de 90 grados y lo resolvemos con el teorema del seno, tenemos que tener en cuenta que cuando lleguemos al final, el resultado que me da la calculadora no es el exacto. Yo debo buscar el suplementario de ese y ese es el resultado exacto. Si ustedes agarran con la calculadora y se fijan el seno de este ángulo y el seno de este ángulo, en ambos casos da lo mismo. Y en ambos casos da el decimal que yo estaba buscando. Bien, esto es algo para tener en cuenta porque, repito, cuando estamos en automático y no razonamos los resultados, cometemos este tipo de errores. Ustedes imagínense que si después de esto me pidiesen calcular el de allá arriba, el ángulo de allá arriba. ¿Y cómo haría la mayoría? Dice, ya está, profe, si tengo estos dos, los sumo, le resto 180 y voy a encontrar este. Bueno, entonces imagínense que si iban por un mal camino, cuando resuelvan el otro también lo van a tener mal. Y si después de ese otro lo utilizan, por ejemplo, para calcular este lado, también va a estar mal y bueno, va a estar mal todo. Entonces, bueno, tener cuidado con esto cuando resolvemos triángulos obtusángulos. Bueno, vamos a seguir viendo en otros videos más ejemplos. Esto es uno cortito, simplemente para aclarar esto cuando trabajamos con este tipo de triángulos y resolvemos ángulos con el teorema del seno. Espero que les haya servido. Gracias.